Fíjense que cuando toco cuando hago puente en ahí sí que se iluminan todos los demás. Entonces el problema lo tenemos aquí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre curso de reparación. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo reparar focos LED de una manera muy fácil y sin tener mucho conocimiento sobre el área, ya que realmente este tipo de focos es muy fácil repararlo en la mayoría de los casos. Como ustedes pueden ver, aquí tengo dos focos LED que son los que vamos a reparar hoy. Como ustedes saben, en la actualidad la mayoría de los focos que ustedes tienen en sus casas son de este tipo, focos LED. Y quizá les ha pasado que se le van dañando de vez en cuando y no saben si tirarlo a la basura o intentar repararlo. Entonces, hoy yo les voy a enseñar cómo reparar esos focos de una manera muy fácil y con herramientas muy básicas. Bueno, ¿y qué es lo primero que ustedes deberían saber? Lo que muchos se preguntan es cómo desarmarlos para comenzar, ya que en algunos casos es más fácil que otros. Eso dependerá del tipo de foco. El método para desarmarlo, yo tengo dos métodos. Hay varios tipos de foco LED. Todos se parecen, pero tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, hay algunos que esta parte es realmente dura. Y hay otros donde esta parte no es tan dura. Entonces, fíjense, ustedes lo van a desarmar por acá, por este lado. Si ustedes intentan sacarlo por acá, pues generalmente es casi imposible. Pero entonces ustedes lo que tienen que hacer es presionar cerca de esta zona con los dedos. Si esta parte no es tan dura, ella va a ceder, se va a doblar un poco, pero eso no va a pasar nada, no se va a dañar, y que les quede como una abertura, una pequeña abertura. Y con un destornillador de pala ustedes van a hacer esto, y con el destornillador de pala van a aprovechar de meter por acá. Y bueno, en este caso salió más rápido, pero generalmente lo que hay que hacer es eso que yo les digo y hacer palanca. Entonces en algunos casos sale muy rápido, como ustedes vieron, y en otros casos cuesta más, pero ese es uno de los métodos que se utiliza. Ese es el método que yo utilizo. Entonces en este caso ya este está desarmado. Ahora vamos con la parte de esta es más dura, y entonces la otra forma que también se utiliza para desarmarlos es la siguiente: con un alicate. En este caso es un alicate de presión que se mueva apenas una distancia muy corta. Fíjense, no se tiene que mover mucho, o sea, esta parte se va a mover apenas un poquito, y ustedes lo que van a hacer es que van a colocar este alicate justo en la zona cercana aquí al cruce Eso es lo que se debe hacer. Entonces fíjense, ustedes lo colocan allí y en ese momento solo deben de presionar. Bueno, en este caso estaba muy fácil, pero les voy a mostrar otro caso donde no es tan fácil. Fíjense, vamos a agarrar este caso acá. Entonces ustedes lo van a colocar como les digo. Entonces lo van a presionar. Al presionarlo, esto se va a levantar un poco, como pueden ver, y entonces el foco ahí prácticamente se va a salir. Vamos a buscar otro más para que ustedes vean que este método es un método muy efectivo. Fíjense, lo presionamos allí. Pueden mirar cómo está aquí también, justo en ese punto, y le hacemos y le damos presión. Ok, lo giramos y lo hacemos lo mismo en otra parte. Entonces de repente no se ha abierto, pero ya quedó como sentido, ya quedó como algunas partes ya se den más, y va a ser más fácil de abrirlo. Vamos a continuar haciéndolo en otros lugares. Bueno, allí ya salió también, como se pueden dar cuenta, y así es que yo los desarmo. Entonces, para los que se preguntan o los que creen que esto es muy difícil de desarmarlos, pues allí les mostré dos métodos diferentes para desarmar los focos LED. Y para armarlo, pues básicamente ellos acá tienen una parte donde se prensa con la tapa esta. Entonces si ustedes lo vuelven a poner, ya queda prensado y ya
se puede sacar más fácilmente porque ya se soltó como un pegamento que ellos traen. Básicamente lo que hay que lograr sacar es ese pegamento que ellos traen. Bueno, ya continuamos con la reparación. Ok, lo siguiente es ver qué es la falla que presenta. Claro, se supone que antes de desarmarlo ya deberíamos saber qué falla es la que presenta. Entonces, este foco no enciende, no hace nada. Entonces vamos a mostrárselo aquí a ustedes para que ustedes vean. Vamos a encender acá para que ustedes vean que no hace nada. No enciende, no prende. Fíjense, no hace nada. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar cuál de los LED está dañado, porque resulta que estos focos generalmente lo que les sucede cuando no encienden es que se daña alguno de estos LED que están acá. Como ustedes pueden ver, ya se nota un puntico negro en uno de los LEDs. Y lo que sucede es que cuando se daña un LED, generalmente los demás no se dañan, porque recuerden que todos estos LED están en serie y si se daña uno, se rompe la serie. Entonces, básicamente, lo que nosotros debemos hacer es detectar cuál de esos LED es el que está dañado. Entonces, pareciera obvio que el que tiene el punto negro es el que está dañado, pero de todas formas, nosotros podemos verificar alguno de los otros porque en algunos casos no va a ser tan evidente. Entonces, se enciende acá y con mucho cuidado y con un puentecito de estos, un cablecito que está protegido por este lado. Estos son cables de esos que se usan para teléfono, para los cables que antes eran de teléfono, de telefonía fija, o también son los mismos cables UTP. Y ustedes hacen un cablecito como este, donde ustedes lo puedan agarrar por acá porque tiene protección plástica. Y con este cablecito ustedes simplemente van a hacer esta prueba. Van a agarrar en cada LED y van a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado porque está energizado y aquí hay un voltaje bastante alto de no tocar esta parte. Entonces, si ustedes hacen así, pueden ir probando LED por LED. Todos los LED que están en el foco. Y así pueden ir dando la vuelta. En el caso que ustedes no sepan cuál LED es el que está dañado, cuál diodo LED. Y si nos acercamos por acá, vamos probando hasta que llegamos a este. Y fíjense que allí, cuando hicimos el puente, el diodo, el foco enciende. O sea, todos los demás LED encienden. Pero ese LED en particular no enciende. Pero no nos importa porque lo que importa es salvar el foco completo. Por un diodo LED que se dañe, no quiere decir que toda la lámpara o el foco LED se dañó. En este tipo de focos LED tenemos la suerte de que un diodo LED dañado no nos daña toda la lámpara. Solo pasa que creemos que está dañado toda la lámpara, pero resulta que no. Porque como pueden ver, tiene bastantes diodos LED que todavía funcionan bien. Y al final les voy a explicar por qué razón quitándole un diodo de estos, igualito no afecta el funcionamiento. Más adelante le hablo sobre eso. Por los momentos, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es apagar acá y quitar ese diodo LED de allí, sacarlo de allí. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Aquí yo tengo una pinza, porque básicamente, como el diodo LED que detectamos que está dañado, que tiene esa marquita, lo podemos quitar porque ya está dañado. Ya sabemos que ese es el que está dañado. Bueno, otra cosa que le iba a decir es, si ustedes están analizando uno de estos casos y no es tan evidente el diodo que está dañado, cuando ustedes le colocan el puentecito, entonces lo mejor sería marcarlo. En este caso, no es necesario porque es el único diodo que tiene un puntico, pero puede pasar que el diodo, como les digo, no se les vea ese puntico y entonces ustedes deben marcarlo para saber cuál es el diodo que van a destruir porque se podrían equivocar. Entonces, ahora que sabemos eso, ¿qué hacemos con ese diodo? Estando ya todo desenchufado. Yo trabajo con él aquí porque se me hace más cómodo, pero ya está desenergizado, ya no tiene energía, porque vamos a destruir ese diodo y vamos a hacerle un puentecito allí con una soldadura. Entonces, ¿cómo se puede destruir el diodo? Una de las formas es, lo pueden hacer con diferentes elementos. Con una pinza como esta, de punta fina, se puede hacer. Fíjense. Básicamente es partir ese diodo, porque eso es como un plástico. Ok, vamos a quitar eso de allí. Y si ustedes se fijan, ahí está los puntos donde iba soldado el diodo, como pueden ver. Entonces, si yo hago un pequeño puente desde acá,
de este punto a este punto, estaría reparando mi foco LED. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocarle allí un punto de estaño con un cautín. Bueno, entonces con la zona esta ya limpia, con estaño y un cautín de cualquier valor, generalmente de 40 vatios es suficiente. Vamos a soldar, vamos a hacer un punto de soldadura entre esta parte y esta parte de acá, como ya dijimos. Entonces es muy sencillo, solamente le colocamos ahí el estaño y dejamos que se funda. Bueno, ya ahí quedó de esa forma como se ve. Entonces básicamente es hacer un puentecito allí, se hace con estaño y listo. Lo importante es que ya haya contacto entre esos dos puntos. Entonces bueno, ahora nos toca probar para ver si ya quedó solucionado. Entonces vamos a encender, a ver, vamos a alejar acá. Bueno, como pueden ver, está funcionando perfectamente. Ahí está, lo apago, lo enciendo. Vamos a hacerlo así para que ustedes vean. Y allí quedó ya funcionando. Bueno, entonces ya así reparamos nuestro foco LED, así de rápido y así de fácil. Entonces, ¿qué nos faltaría? Colocarle su tapa, la parte esta que es la que distribuye la iluminación de forma uniforme. Y listo, eso no se sale de allí. Si ustedes lo sacaron bien, si no se les dañó esto, entonces eso se queda así, queda reparado y lo volvemos a probar ahora con su tapa. Entonces vamos a colocarlo así de lado. Allí está, un foco reparado. Como pueden ver, es bastante fácil de reparar y sin tantos conocimientos, porque la ventaja es, como les estaba diciendo, vamos a colocarlo por acá, es que la mayoría se les daña un diodo LED y resulta que con ese diodo LED dañado es bastante fácil de resolver. No es una falla muy complicada. Vamos con el siguiente. Este es otro que está aquí, que ya le saqué la tapa. La tapa la tenemos por acá, que se le cayó. Y vamos también a verificar la falla que presenta. Vamos a conectarlo acá. Recuerden con mucho cuidado, cuando van a hacer las pruebas, no tocar esta parte acá del medio, que es donde viene el voltaje, porque allí tiene un voltaje de 150 a 160 generalmente, y es un voltaje de corriente continua. Entonces vamos a encender también para que ustedes vean. No sé si ustedes lo notan, pero encienden un poquito. Fíjense que como que hacen a encender, pero no terminan de encender bien. Como se dan cuenta, también está dañada. O sea, en general no enciende. El mismo método vamos a aplicar acá. Vamos con nuestro puentecito de cable de cobre, el mismo que utilizamos en el foco anterior. Y fíjense algo acá. Si ustedes se fijan, estos diodos LED están conectados como si tuviesen uno al lado del otro. Y realmente estos diodos están en paralelo. Yo les puedo hacer la medición luego para que ustedes vean cómo están en paralelo esos diodos que están allí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso, en vez de dañarse un solo diodo, se dañarían dos diodos de una vez. Entonces, vamos a encender. Tenemos esos diodos ahí que intentan encender, pero no encienden bien. Y vamos a ver cuáles son los que están fallando. Como se ve allí, el que se ve que está fallando es este o este. Fíjense que aquí también hay uno que está como fallando. Entonces, bueno, como sabemos que están en paralelo, o creemos que están en paralelo, vamos a probar con alguno de ellos. Vamos a comenzar con este. Si este fuese el que está dañado, entonces se iluminaría todo el foco. Pero observen algo, cuando yo toco este, lo que hace es que se apaga el de al lado. ¿Por qué pasa eso? Por lo que le estoy diciendo que están en paralelo. Al hacer un puente entre este y este, también estoy haciendo un puente entre este y este, y se termina de apagar ese LED. Entonces este no es. Podríamos pasar a este. Lo que hace es que se apaga, pero no me enciende todos los demás LED como debería ser. Entonces ahora vamos con este, que la sospecha es mayor. Este
Se sospecha que es mayor porque si ustedes se fijan ahí también tiene un puntico negro y esa es la marca de que está dañado. Entonces ahora vamos a tocar este a ver qué pasa. Fíjense que cuando toco este, cuando hago puente en este, ahí sí que se iluminan todos los demás. Entonces el problema lo tenemos aquí, en estos dos diodos, cualquiera de los dos. No se requiere que se saquen los dos. Con uno solo que se saque y se le haga un puente, ya estaríamos reparando este foco también. Entonces vamos a apagar acá. Vamos a sacar este foco de acá. Vamos a colocarlo en esta otra base que me sirve a mí para soldar o desoldar. Y vamos a destruir uno de esos LED que son los que tiene el problema. Es uno de estos. Entonces vamos a destruir cualquiera de ellos. El que se nos haga más fácil en este caso. Yo voy a destruir este. Bueno, como pueden ver, ya le quité el diodo que llevaba allí. Pero de repente puede ser bueno también con un pedazo de lija fina o no tan fina, pasarle allí encima para dejar esa zona un poco mejor para la soldadura, para que el estaño agarre mejor. Entonces bueno, ahí ya está listo para soldar. Entonces volvemos otra vez con el estaño y el cautín y lo aplicamos. Bueno, allí podemos ver que ya tiene el punto de soldadura y ahí ya debe estar resuelto. Con hacerle un puente en uno de los dos diodos LED ya lo tenemos resuelto porque, como les digo, está en paralelo. Entonces vamos a probar para ver si ya lo resolvimos. Colocamos allí, encendemos y ahí está, completamente iluminado. Apagamos acá, volvemos a encender. Si ustedes se fijan, ese LED en particular que está puenteado no prende, pero no importa porque prenden todos los demás y básicamente estaríamos salvando nuestra lámpara LED o nuestro foco LED. Aquí ya estaríamos reparando otra lámpara más. Entonces vamos a sacarla y vamos a colocarle su tapa o la parte esta de arriba otra vez. Y listo. Aquí tenemos otro foco LED reparado. Vamos a probarlo así para que ustedes vean. Y ahí está. Otro foco LED reparado. Y una duda que puede surgir aquí es la siguiente. Si yo le hago un puente a este diodo, no estaría forzando más los otros diodos a trabajar con un voltaje más alto y por tanto después de la reparación la lámpara LED me va a durar menos de lo que debería durar. O sea, sería una reparación donde al final se terminaría quemando más rápidamente la lámpara. Pues la respuesta es no y le voy a decir por qué. Porque estas lámparas LED generalmente en la actualidad todas vienen con algo que se llama fuente conmutada. Y estas fuentes conmutadas son fuentes de control de corriente. O sea, ya lo que hacen es que mantienen una corriente constante para todos los LEDs. A los LEDs no les importa realmente el voltaje que tengan los extremos. Lo que les importa es la corriente que circula por ellos. Y esta fuente conmutada lo que hace es que controla esa corriente para que siempre se mantenga constante y en el nivel óptimo para los diodos LED en este caso. Entonces lo que hace esa fuente es que si nosotros hacemos un puente, ella va a controlar la corriente de tal forma que se mantenga como si estuviese este LED también. O sea, en otras palabras, estos diodos LED no se van a dar cuenta que hace falta un diodo desde el punto de vista del consumo de corriente. O sea, porque va a ser la misma corriente que están en esos diodos. Quizá en una reparación posterior o en otro video les hago las mediciones para demostrarles esto que les estoy diciendo. Bueno, otra cosa que yo les iba a decir acerca de estos focos LED es, como ya les dije, la mayoría de los focos se daña porque uno de estos LED se quema, como ya lo evidenciamos y ya los reparamos, dos focos en este caso. Pero hay otro tipo de falla que también se puede presentar, es común y es fácil de resolver, es que acá es donde se engancha la tarjeta electrónica que está aquí adentro de estos focos con la parte donde están los LEDs, los diodos LED. Entonces a veces pasa que por el recalentamiento de estas placas, estas conexiones
se hacen más débiles y a veces ocurre que simplemente se desconecta. O sea, simplemente deja de hacer buen contacto, digamos. Entonces lo que hay que hacer es hacerle presión de nuevo a estas pequeñas laminitas de acá. Lo que pasa es que esto es una parte como mecánica, digamos así. Y entonces esa parte se separa. Y aquí debe hacer buen contacto. Entonces, esa es otra falla que también puede ocurrir y que es muy fácil de resolver, que es simplemente ajustando esas laminitas. Bueno, entonces dejemos el video hasta acá. Como ustedes vieron, se hizo la reparación de dos lámparas de una forma muy fácil y muy sencilla. Espero haberles ayudado para que ustedes reparen sus lámparas en su casa. Y si les ha gustado el video, denle like, compartan. Si tienen más dudas o sugerencias, déjenmela por los comentarios. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque vienen muchas más reparaciones. Entonces nos vemos en el siguiente video.